Vamos a desarrollar el módulo uno del curso del trabajo en red como competencia clave para las organizaciones de la economía social. Este curso tiene como objetivo el de conocer y profundizar en el modelo de economía social. Nos parece básico y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de qué es la economía social, cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y, bueno, pues cuáles son esos elementos diferenciadores que tenemos como modelo económico, para después desarrollar las competencias que tenemos que tener para el diseño y la dinamización de sistemas de trabajo en red, siempre, por supuesto, con base de economía social, y que esto nos sirva como estrategia de diferenciación, ¿de acuerdo? De diferenciación frente a otros modelos económicos y frente a otros modelos de desarrollo empresarial y organizacionales, bueno, pues que no tienen esta mirada, no tienen esta mirada de trabajo en red y cooperación con la comunidad, por así decirlo. Como sabéis, el curso, como ha dicho también Javier, está todo en la plataforma Moodle, se irá abriendo poquito a poco y consta de tres módulos. Fundamentos de la economía social, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Fundamentos y dinámicas de las redes de trabajo. Vamos a hablar, mm, ya lo tenéis en la plataforma y la semana que viene hablaremos de los fundamentos y las dinámicas de las redes de trabajo. Y por último, pues nos daremos algunas técnicas, algunas dinámicas para dinamizar, valga la redundancia, las redes de trabajo, porque tienen sus características, tienen sus condiciones y nos parece importante, pues, desarrollar dos o tres. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de los fundamentos de la economía social. Y para eso vamos a ver qué es la economía social, cuál es el modelo. Vamos a ver, porque lo que realmente nos diferencia del modelo, o principalmente, son los valores y los principios. Y vamos a ver esa proyección internacional, porque nos parece también interesante ver que esto no es una idea de tres o cuatro, no es por una locura, ¿no? Que se le ha ocurrido a tres o cuatro personas o 300 o 400, sino que hay detrás unas razones políticas y sociales que promueven la economía social porque hacen o porque pensamos que es un instrumento de los instrumentos más útiles, por no decir el más útil, de desarrollo social y comunitario. Vamos a ver por qué es importante intercooperar y qué es lo que podemos lograr cuando intercooperamos. Y bueno, sobre buenas prácticas de intercooperación no vamos a hablar exactamente en el día de hoy. En el material os hemos dejado algunas buenas prácticas. Lo que sí os pediré, que era lo que me gustaría que pudiéramos al final debatir, consultar, hablar, pues de algunas buenas prácticas que conozcamos de intercooperación y así nos llevamos pues el conocimiento compartido de las personas que estamos en la sala. Bueno, aunque ya algunas personas estamos muy vinculadas al trabajo social, perdón, a la economía social, por lo que habéis dicho y por lo que veo que conozco, hay personas que ya trabajan dentro del sistema de economía social porque son cooperativistas, otras personas habéis dicho que incluso habéis sido compañeros de la escuela, pero lo que quiero hacer al principio es desarrollar qué es la economía social. ¿De acuerdo? Y mira, ¿por qué lo quiero hacer? ¿O por qué lo queremos hacer? Porque las palabras, las ideas, los conceptos que decimos y que escribimos construyen realidades. Cuando yo hablo de economía social, estoy generando una realidad en cada una de las personas que me estáis escuchando, pero también genera múltiples formas de entender esa realidad. Y la economía social es un ejemplo claro de que allá donde se escucha el concepto economía social es muy diferente. Mira, en cada uno de los países, en cada uno de los territorios, incluso donde trabajamos como escuela y trabajamos las distintas organizaciones que desarrollamos la economía social, encontramos que hay diferentes realidades. ¿De acuerdo? Por eso
querido hacer como un barrido de lo más amplio a lo más concreto, que es la realidad española e incluso andaluza. La semana que viene hablaremos de la economía social en Andalucía. Pero hay una primera definición que nos gustaría comentaros, que es la definición que hace de economía social la Organización Internacional del Trabajo. Como sabéis, la Organización Internacional del Trabajo es una agencia de la ONU que se dedica pues, a dignificar el trabajo en todas sus formas. Y es la propia Organización Internacional del Trabajo la que dice que la economía social es un instrumento útil y a potencial para el cambio en las sociedades. Y en el año 2021, si no recuerdo mal, sí, creo que fue en el año 2020-2021, hizo una definición para que todos los países la usaran como definición base o definición paraguas de qué es la economía social. Y dice, la Organización Internacional del Trabajo dice que la economía social y solidaria engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia. Luego vamos a ver cada una de estas cosas. Y además dice que existe una primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, o así como de los activos. A mí el resumen más claro que he tenido cuando he escuchado hablar a otras personas sobre economía social, para mí la idea más clara es que en la economía social ponemos a las personas en el centro de todo, y eso quiere decir, porque eso es una declaración muy bonita, ¿no? Decir que ponemos a las personas en el centro de todo. Si nos vamos a cualquier empresa del capital, te van a decir, no, mis trabajadores son lo primero. Para mí es el recurso más importante que tenemos. Sí, sí, pero no es economía social. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de economía social, estamos hablando que ponemos a las personas en el centro del todo porque usamos el capital, usamos el dinero para desarrollar a las personas, para fortalecer a las personas, para que esas personas cada día puedan crecer y ser mejores. Pero fijaos, en la economía capitalista es al revés. Usan a las personas al servicio del capital. Y esto no quiere decir que seamos unos locos, bueno, unas personas que pensamos que en un mundo happy flow, pues, no, no, ni mucho menos. Estamos pensando en que hay otra manera de hacer economía donde no todo vale y donde los intereses de las personas en la comunidad se ponen por encima y por delante a los intereses del capital. Y eso lo hacemos gracias a unos valores y principios que como digo, veremos más adelante. Bueno, lo tenéis en los materiales, no voy a entrar en eso porque ya lo podéis leer cuando queráis, os lo podéis descargar e incluso tenemos unos vídeos preparados para que lo podáis ver. Hay una legislación internacional, como de la OIT, que da unas recomendaciones, ¿no? La Unión Europea da unas recomendaciones también, y cada uno de los países de la Unión Europea usan más o menos esas recomendaciones. No se entiende economía social, genera distintas realidades en los distintos países de la Unión Europea, pero en España, que somos pioneros en esto y somos un Estado avanzado en el desarrollo de la economía social. De hecho, tenemos una ley específica que ha sido una ley que han usado como referencia otros países desde el 2011. Y fijaos que esto sí que parece una ensoñación. Fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Para que sea aprobado por unanimidad algo en los días actuales, pues parece una locura, ¿no? Pues en el 2011 se consiguió desarrollar
esta ley y define la economía social como el conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, luego vamos a hablar del artículo 4, persiguen el interés, bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos. Es decir, fijaos, persiguen el interés colectivo de las personas que conforman esas organizaciones, el interés general de la comunidad o el económico de la comunidad o el social de la comunidad o bien todos, ¿de acuerdo? Pero vuelve a hacer referencia a una serie de valores que los desarrolla en el artículo 4 de esa ley. Como ha dicho también Javier antes en la presentación, tenéis enlaces a las distintas legislaciones y a los distintos documentos en el material que tenéis en la plataforma móvil. ¿De acuerdo? Tanto la Organización Internacional del Trabajo como el Estado español habla de los valores de la economía social, de los valores y los principios. Mirad, la línea roja entre los valores y los principios es muy difusa. Muchas veces incluso eh, confundimos valores y principios. Pero al final, lo que vienen a decir los principios y los valores es por qué hacemos las cosas, qué hacemos, cómo las hacemos. Es decir, nosotras como organizaciones de economía social somos diferentes porque hacemos las cosas diferentes y esas cosas las hacemos así porque creemos en algunas cosas. Y eso es lo que nos diferencia del resto de otras formas de hacer economía. Perdón, los valores y principios, perdón, los valores de la economía social según la Organización Internacional del Trabajo, pues esto ya lo hemos nombrado. Anteponer las personas y el planeta al capital y al beneficio económico. Es decir, no podemos crecer económicamente, no podemos ganar dinero, no todo vale para desarrollarnos económicamente, porque primero estamos las personas y además también está la supervivencia, la sostenibilidad del planeta y de las comunidades. ¿De acuerdo? El fin último de las entidades de economía social es responder a las necesidades sociales, recordamos, ya sean económicas, sociales, comunitarias. Las entidades de economía social persiguen el interés colectivo de sus integrantes y o el interés general, económico, social y medioambiental. Fijaos cómo necesitamos de todas ellas, porque estamos pensando en que las personas las ponemos en el centro de todo. La actividad empresarial es un medio efectivo para crear valor para los demás. Los beneficios económicos o financieros son un medio y no el fin en sí mismo. Ojo, necesitamos ser empresas y organizaciones rentables económicamente. Y cuanto más importante sea eso que perseguimos socialmente, más importante es que seamos rentables económicamente, pero no a cualquier precio, no a costa de cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es el desarrollo de la sociedad, de las personas, de las comunidades, no a cualquier precio. Y vuelvo a decir, lo económico es un instrumento, los instrumentos no somos las personas. Para las organizaciones de economía social, en cuanto a actividades como actividad económica y empresarial, generar beneficios, como hemos dicho, es importante. De hecho, yo os diría que es imprescindible. Sin embargo, el bienestar de las personas y la sostenibilidad del planeta son más importantes todavía. Fijaos lo que he dicho, es imprescindible que las empresas y organizaciones de economía social ganemos dinero, tengamos beneficios. Y ese beneficio lo pondremos al servicio de las personas y de la sociedad. Siguiente valor, el de mantener una gobernanza participativa y democrática. El desarrollo humano, dice la Organización Internacional del Trabajo, necesita de la democracia económica y de la plena participación en el trabajo de todas las personas. La economía social promueve el empoderamiento y la dignificación de las personas a través de su participación democrática en las decisiones y en la gestión de sus entidades. Es decir, estamos dándole poder a las personas para que decidan hacia dónde quieren llevar sus organizaciones, sus empresas,
qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y además, porque muchas veces nos pensamos que la gestión democrática de las organizaciones es que en las asambleas podemos votar todas las personas que somos socias, pero la democracia va mucho más allá. Va en una transparencia de las decisiones que se toman y va en una participación, ya sea directa o indirecta, en las decisiones que se toman. En la economía social, las personas somos las que decidimos el futuro de nuestras organizaciones. El tercer valor, promover la participación libre, voluntaria y abierta. La decisión de participar en una entidad de economía social tiene que ser libre y voluntaria, asumiendo conscientemente las personas las responsabilidades que derivan de su participación, ya sean responsabilidades de trabajo o responsabilidades económicas. Nadie nos puede obligar a pertenecer ni a permanecer en una organización de economía social, pero si lo hacemos, tenemos que ser consecuentes de que lo estamos siendo y tenemos que ser responsables, ya sea económica o profesionalmente o laboralmente, con nuestras organizaciones. Y el pertenecer a una organización de economía social tiene que ser, yo diría que como casi que todas las cosas, sin discriminación ni por género, ni por carácter social, racial, político o religioso. Y el cuarto valor es el de aplicar una distribución de los beneficios limitada y equitativa o incluso prohibir la distribución de los beneficios. ¿Qué nos está diciendo este, este valor? Nos está diciendo que si hay beneficios y mi organización tiene ánimo de lucro, la, la- la distribución de esos beneficios en el porcentaje que sea, se va a hacer de manera equitativa. Generalmente se hace en función del trabajo aportado a la organización, no del capital aportado. Hemos dicho que las personas somos lo primero y que el capital es un instrumento, pues si hay reparto de beneficios, más allá de lo que nos digan las normativas en cada uno de los países, tiene que hacerse en función de la aportación al trabajo, ¿de acuerdo? E incluso se puede prohibir el reparto de beneficios. Esto se hace en las organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, puede haber cooperativas. Aquí en la sala me consta que hay cooperativas sin ánimo de lucro. Puede haber fundaciones que no tienen ánimo de lucro. Puede haber asociaciones con actividad económica que no tienen ánimo de lucro. Eso, que muchas veces nos lleva a confusión, no quiere decir que las personas no puedan ganar un sueldo digno, un sueldo justo por la realización de su trabajo. No quiere decir que el trabajo que hacen esas organizaciones sea gratuito, ni mucho menos. Cuando hablamos que las organizaciones, las empresas no tienen ánimo de lucro, lo que estamos diciendo es que en caso de haber beneficios, se revertirán en el objeto social de esa organización. No se repartirán entre las personas que forman parte de la organización. Ese es el concepto de sin ánimo de lucro. Y en la economía social hay organizaciones con ánimo de lucro, es decir, que reparten beneficios de manera limitada y equitativa, y hay organizaciones sin ánimo de lucro, incluso empresas sin ánimo de lucro, que en caso de que haya beneficio, no lo pueden repartir entre las personas que forman parte o que son socios de la organización. Por último, el quinto valor, de mantener independencia de los poderes políticos. Las organizaciones de economía social tenemos que ser independientes económicamente, socialmente, laboralmente, ideológicamente, tenemos que ser independientes de los poderes políticos. Eso no quiere decir que no podamos y debamos, que no podamos recibir ayuda de las administraciones públicas. No quiere decir todo lo contrario, que los poderes políticos y las administraciones públicas tengan que fomentar el desarrollo de este tipo de organizaciones, sino quiere decir que nosotros somos organizaciones privadas y que somos independientes de los poderes políticos y de las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Esa independencia además nos dará libertad
de actuación y nos dará libertad de decisión. ¿De acuerdo? Esos son el paraguas de valores que nos dice la Organización Internacional del Trabajo. Pero si recordáis, decía la Ley 5/2011 que eran una serie de organizaciones que además tenían que cumplir con unos principios que venían en el artículo 4. Esos principios ya veréis que además son muy semejantes a los que dice la Organización Internacional del Trabajo. Lo primero, la primacía de las personas y el fin social sobre el capital. Eso ya lo hemos hablado. Las personas estamos por delante y estamos en el centro de todo. Y el capital, el dinero, lo económico, es un instrumento para el desarrollo de las personas y no viceversa. Dice la ley, sus aportaciones al capital que se concretan en la gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social. Es decir, cuando distribuimos beneficios, en caso de que lo haya, lo hacemos en función de las personas, perdón, en función del aporte de trabajo o del fin que perseguimos. Eh, eh, la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica, eh, bueno, es que aquí hay un error, me disculpáis. La primacía de las personas es lo que hemos comentado antes. Ponemos a las personas y el interés de las personas por encima de todo, y la aplicación de los resultados lo vamos a hacer en función del trabajo aportado en caso de que haya ánimo de lucro o se destina al fin social para el que ha sido creado la actividad. Me disculpáis que aquí se han mezclado los valores. ¿Vale? La promoción de la solidaridad interna y con la sociedad, una solidaridad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de las personas en riesgo de exclusión, la generación de empleo estable y de calidad, y la conciliación de la vida personal y familiar, laboral y la sostenibilidad. Es decir, somos organizaciones que promovemos la solidaridad entre las personas que compartimos esas organizaciones y, por supuesto, con la sociedad. Y por último, que esto también lo dice la Organización Internacional del Trabajo, independencia absoluta respecto a los poderes públicos y políticos. Somos organizaciones privadas y para ser independientes y para ser fuertes necesitamos generar los recursos necesarios para ser independientes económicamente de los poderes públicos. Vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no haya una responsabilidad, y tiene que haberla por parte de los poderes públicos para promocionar este modelo económico. De hecho, viene en la Constitución española y viene en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿De acuerdo? A través del cooperativismo, pero viene reflejado que tienen la obligación de hacerlo. ¿De acuerdo? No sé si tenéis alguna duda o pregunta, porque vamos a pasar de tema. Si queréis, y así yo bebo agua mientras, me hacéis alguna duda, alguna pregunta si la tenéis, y si no, le doy un muchito de agua y continúo y empezamos a hablar, o empiezo a hablar de la intercooperación, lo que me digáis. Yo tenía una pregunta, Álvaro, Venga, aquí, dime. con respecto a la parte que has hablado de la participación, bueno, de la independencia de la parte pública. Es que Sí. realmente puede haber una participación en el tipo de economía pública, quiero decir, de menos del 50%, en el que la parte privada sea la que tenga más de la mayoría de los votos, digamos, entre comillas, o Eh, una no cooperación sé entre comillas público-privada, pero con menos participación de la parte pública de menos del 50% para vale. que no tenga... Si nos fuéramos a la legislación, en esto no soy un experto, Vale. ¿vale? Si nos fuéramos a la legislación de las cooperativas en Andalucía, que no sé si te estás refiriendo a eso, Sí, sí, y te sí. estás, y te estás refiriendo a las cooperativas
mixtas o a las cooperativas de... Exactamente. Vale, ahí yo no soy un experto, pero sí te digo en ese caso las administraciones son una socia más Vale, de sí. ese, de ese, de esa cooperativa. Y son como socio más, que no quiere decir, porque no en todas las cooperativas hay un voto de una persona, hay votos ponderados. Por ejemplo, en una cooperativa mixta de personas trabajadoras y de personas usuarias, generalmente se suele potenciar, digo generalmente porque no es obligatorio, se suele porque que las personas trabajadoras tengan al menos 21% Vale. Sí, la participación. de margen, ¿no? de decisión, porque son las personas trabajadoras. En las cooperativas donde participa alguna administración pública, porque sean para gestionar también es lo mismo. Normalmente se deja que las personas, o sea, que al menos el 51% de las decisiones suelen estar en manos de los trabajadores. En cualquier caso, yo en ese aspecto de legislación no soy un experto, pero normalmente se suele proteger a la parte trabajadora y sí se le puede dar ese porcentaje. Por eso antes decía que la democracia no significa que haya una persona un voto, sino que todas tenemos derecho a decidir, todas tenemos derecho a opinar, pero también hay que proteger a las personas, porque las personas estamos en el centro de todo. Vale. ¿Vale? Gracias. Y eso, con todo aquí, eso es algo muy específico y muy concreto creo, a lo que tú estás diciendo, de las cooperativas. En este punto estamos hablando de economía social. Y economía social son Sí. fundaciones, son cooperativas, son Empresas asociaciones laborales, sí. con... exacto. Hay asociaciones con actividad económica. Entonces, es más amplio. Las Más empresas espectros. de inserción, los centros especiales de empleo. Y lo que tú estás diciendo concretamente, para que una cooperativa que por definición es economía social, cumpla eso, ese Muchas gracias. a Tenemos, ti. tenemos otra persona, Raquel. Sí, Raquel, Raquel. Sí, bien, gracias, Álvaro. Con relación a cuando introdujo el Sí, término solidario, es sí. una condición sine qua non que la frase economía social deba de estar acompañada por el término solidario o No, solidaria. mira, de hecho en el texto que desarrollado que viene si no me equivoco, y si no, me lo voy a anotar porque yo creo que lo subí. Estoy al 99% que lo subí y seguro que está enlazado. Me lo voy a apuntar por si no lo hice, hacerlo. Un segundito. Ujú. Economía solidaria. Subí un documento y si no, ya te digo, está enlazado y si no, lo voy a subir a la Moodle donde habla de los distintos tipos de economía, de los distintos tipos de apellidos. Hay en algunos países del trabajo le llama solidaria, hay otros países, otros estados que hablan de economía social por un lado y de economía se entremezclan la terminología. No es obligatorio hablar de economía social y solidaria. He hablado de economía social y solidaria con la Organización Internacional del Trabajo, porque así la llama la organización, la OIT, y he hablado de Ujú. economía social estrictamente cuando he hablado del modelo español, porque es como se llama en España. La realidad de República Dominicana no la conozco, pero por ejemplo, en Honduras se le llama, sector ay, social me de la va a decir- economía.
Eso, sector social de la sector economía. social de la economía. Sector social de la economía. Se le llama. Si nos lo dice, aprendemos todo, literalmente. Se utiliza más el término de economía solidaria y se vincula más en torno a proyectos desarrollados por ONGs, Ajá, básicamente, ¿no? No es un término que todavía eh, haya escalado tanto. Sin ajá, embargo, con el crecimiento que viene teniendo Dominicana en los últimos años y la apertura también de los mercados y todo lo demás y del mismo gobierno, sí. creo que podría ser este un nicho para comenzar a impulsar algunos aspectos relacionados Ujú. al tema. Pues, vale. Pues, ya te digo, cada país lo llama de una manera diferente y la Organización Internacional del Trabajo, como lo que hizo fue, esto es el paraguas donde nosotros, de hecho, porque no puede legislar como lo puede ser de otra forma, lo que hace es hacer recomendaciones para que cada país lo adapte a sus distintas realidades. Ok, Entonces, por en algunos sitios, pues como tú nos dices, economía solidaria, en República Dominicana le dais la realidad que le estáis dando, en España no, oficialmente no hay una economía solidaria, digo oficialmente, porque no está desarrollada legislativamente, no es que no exista, es que no está desarrollada oficialmente y se le llama economía social. ok. Me lo he apuntado aquí, estoy al 100% seguro que está enlazado y lo que no sé si acabé de subir el documento como material complementario o no, y si no lo hago os aviso por la plataforma. Sí, De Javi, acuerdo, gracias. Si me gracias a das, ti, Raquel. si me das permiso, Álvaro, Por supuesto, te puedo. lo agradezco, de hecho. Vale, perfecto. Eh, Vamos a ver. Eh, la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, en julio del año 2022, sacaron dos resoluciones en las que hablaron de economía social y solidaria, con la definición que ha puesto aquí Álvaro. En abril de 2023, la ONU recogió esta misma definición y sacó también una resolución sobre economía social y solidaria. Esa resolución de la ONU fue promovida con especial fuerza, con especial incidencia por el actual gobierno de España. España ahora mismo es un país que en el desarrollo legislativo sobre economía social y por ende, según la definición de la ONU, de la OIT, economía social y solidaria, pues es bastante puntero en el mundo. El paraguas que eh, nos, nos da sombra, nos cubre a todas las organizaciones que formamos parte de la economía social y solidaria, es el paraguas general de la economía social, que lleva 200 años existiendo. Apareció con el cooperativismo cuando pues apareció en nuestro mundo la revolución industrial, la revolución capitalista que hoy disfrutamos y sufrimos. Eh, Andando el tiempo, se van desarrollando distintas maneras de organizarse, distintas maneras diversas y distintas maneras que enriquecen a la economía social. Y en economía social tenemos, por un lado, las cooperativas, tenemos otro tipo de organizaciones, como habéis visto en la definición, organizaciones distintas que no son cooperativas, que pueden ser empresariales. En España, por ejemplo, los centros especiales de empleo, los centros de inserción, pero pueden no ser empresas, asociaciones, fundaciones, otro tipo de organizaciones que cumplen con todos estos principios. La, la economía social siempre ha tenido la capacidad históricamente hablando, siempre ha tenido la capacidad de seguir aportando innovaciones a la realidad económica, social, yo diría incluso civilizatoria del el entorno en el que se mueve. Por todos estos principios que ha ido desgranando Álvaro, por todos estos principios y valores. Y en un momento dado de nuestra historia, a partir de las crisis de los años 70,
que se desarrollaron principalmente en los países enriquecidos, pero en todo el mundo, pues aparecieron respuestas innovadoras. Una de ellas fue la economía solidaria. La economía solidaria se reconoce desde el principio como parte del tronco común de la economía social, es una parte de la economía social, es también una reinterpretación de la economía social, volviendo a recoger todos estos principios y valores y actualizándolos y haciendo una propuesta de actualización. ¿Qué es lo que ocurre cuando la OIT, la propia OCDE, la ONU, ha elegido hablar del término economía social y solidaria? Pues bueno, nos está marcando pues una realidad que no es normativa, como bien ha dicho Álvaro, pero sí una tendencia a, bueno, pues de alguna forma a relacionar, a unir, bueno, a marcar la identidad común y la identidad, bueno, propia dentro de este dentro de este tronco de la economía social. Es simplemente una manera de nombrarlo. Hay diferentes países que legislativamente se nombran de una manera o de otra, pero desde mi punto de vista, el que la OIT y la ONU y la OCDE hayan hecho estas resoluciones entre los años 2022 y 2023, pues nos están dando pues una pauta por la que podemos dejarnos llevar, sin que dejemos de entender que la economía social es el tronco común que engloba a todas las manifestaciones que está manejando Álvaro y que la economía solidaria dentro de la economía social es una manera de entender, de reinterpretar de la economía social como, desde mi punto de vista, como innovación en el mundo en el que vivimos. ¿Cómo lo llaman en cada sitio? Hay mucho en América Latina legislaciones desarrolladas de economía solidaria. En Honduras es el sector social de la economía. Hay fórmulas en Honduras como, qué sé yo, empresas de servicios múltiples que no están recogidas en otro sitio. Pero lo importante es que estamos hablando de unos valores y principios comunes, estamos hablando de unos valores y principios reconocidos universalmente recogidos por organizaciones pues del peso y de la importancia como la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, la ONU, en Europa con un desarrollo también legislativo, normativo en cuanto a recomendaciones también muy fuerte, y en países como España pues recogiendo los últimos tramos de la cascada, pues desarrollando estrategias de desarrollo de la economía social o de la economía social y solidaria, como lo queráis llamar, pues que recogen todas estas normativas y todos estos desarrollos pues internacionales y de todos estos organismos. Perdón, que es que cuando le pillo la hebra me enrollo mucho, lo siento. ¿No? Quería haber sido más Parece que no breve. nos conocemos. Muy interesante. Gracias a ambos por la aclaración y voy a estar revisando tanto los documentos que Sí, Álvaro no, pero ha colgado y lo de la resolución o las pautas de la OECD y la ONU. como Javi me ha dado tiempo, no lo he subido. Luego lo voy a subir. Lo he mirado lo he Pero mirado en la plataforma y no lo he subido, pero lo tengo, vamos, seguro que está enlazado, pero para que no tengáis que buscar el documento que sea, como yo lo tengo aquí en mi ordenador, luego lo subo y lo dejo en el módulo 1 como material complementario y así lo tenéis. ¿De acuerdo? bien, Pues continuamos si os parece, porque ahora lo que quiero desarrollar es sobre la intercooperación. Y mirad, luego voy a hablar del ejemplo más claro de intercooperación que tenemos, que en parte es por lo que estamos hoy aquí y que es el trabajo en red. Luego lo vamos a desarrollar, pero mirad. Si nosotros creemos en un modelo de economía, que es el modelo de la economía social, la intercooperación es un instrumento imprescindible para que esto funcione. Porque tenemos una economía de capital que arrasa con absolutamente todo y nosotras como organizaciones de economía social o nos unimos y nos hacemos cada vez más fuertes o en algún momento cada vez seremos más chicos. El fin último de la intercooperación es quizás el más ambicioso y transformador, porque cuando intercooperamos construimos un verdadero ecosistema de la economía social. Y cuando hablamos del trabajo en red,
porque podríamos hablar que en este ámbito de la economía social, el trabajo en red y la intercooperación, podríamos decir que son casi sinónimos. Lo que estamos haciendo es generar un verdadero ecosistema de economía social, y si el ecosistema funciona, cada vez será más grande y sobre todo será más fuerte. No se trata de colaboraciones puntuales, y esto me parece muy interesante que lo tengamos claro. Cuando yo intercoopero, no es que yo busco a una cooperativa amiga para hacer algo. Quiere decir que establecemos unas alianzas para crecer en un determinado ámbito. ¿De acuerdo? Que yo le compre a mi cooperativa de abajo, o que yo vaya a comprar a una cooperativa, que yo sea cliente de una cooperativa, eso está estupendo, pero eso no es intercooperar. Digo yo, como cooperativa o la Escuela de Economía Social, eso no es intercooperar, eso no es trabajar en red. Eso es decidir a quién le doy mi dinero. Y tenemos que priorizar darle nuestro dinero a una cooperativa frente a una empresa de economía del capital. Eso seguro. Pero aquí estamos hablando de tejer un ecosistema, de tejer una red densa y rica en relaciones económicas, sociales y culturales, y en donde haya una base sólida de confianza y reciprocidad. Esa es la intercooperación. Y ese es realmente el gran reto que tenemos como sistema económico. Que nos creamos, que nos creamos, que eso mismo que decimos para dentro de nuestra casa, que cooperar las unas con las otras, que juntos vamos más lejos y que llegamos mejor, etcétera, etcétera, no solo es dentro de mi cooperativa, dentro de mi organización, sino que lo es con otras organizaciones de la economía social, porque compartimos esos valores y esos principios que nos hacen diferentes al resto de los modelos económicos. Entonces, lo que realmente nos va a hacer fuerte y nos va a hacer potente es la intercooperación. Cuando somos capaces de generar esas relaciones económicas, sociales, culturales, y bajo una base de confianza y reciprocidad, no sobre una base de supremacía o de poder. ¿De acuerdo? Este ecosistema busca una alternativa real y completa al mercado capitalista. Y mira, no sé si alguien de las personas que estuviste aquí estuvo en el día que presentamos esta acción formativa, pero voy a repetir en parte el pitch que hicimos ese día, porque el verdadero valor de la intercooperación lo podemos ver en dónde estamos hoy como sociedad. Ojo, para bien y para mal, ¿de acuerdo? Y el modelo de intercooperación, de cooperación y del trabajo en red que queremos hablar, el ejemplo más claro de éxito es la evolución del ser humano. Y mirad, eh, como sabéis, o bueno, si no sabéis lo digo, porque yo no lo sabía hasta que lo leí y estudié sobre el tema, se estima que actualmente en el planeta Tierra conviven aproximadamente 300.000 géneros biológicos, y estos están descritos y aceptados por la comunidad científica. Pero podemos decir una cosa: si asumimos que hay 300.000, pues podemos decir que hay 299.999 más uno. Y ese uno es muy diferencial y muy diferente al resto. Ese uno es el Homo sapiens. ¿De acuerdo? Hay múltiples 300.000, ¿no? 299.000 especies, pero hay una que se diferencia absolutamente del resto de las especies. Y eso es lo que nos hace diferenciar a nosotras como especie, y es lo que, si lo hacemos bien, nos puede hacer diferenciar a las organizaciones de economía social como modelo económico. El Homo sapiens es la única especie del género Homo. Salvo tres o cuatro, somos los únicos que solo tenemos una especie dentro de nuestro género. Por ejemplo, el género Pantera, tenemos múltiples especies. El león, que se llama técnicamente o científicamente, perdón, Pantera leo; el tigre, que es Pantera tigris; o, por ejemplo, el leopardo, que es Pantera pardo. ¿De acuerdo? En el género Homo
en el género Homo, la única especie que ha logrado sobrevivir y ser única en el género es la especie del Homo sapiens. Hubo una especie que era el Homo habilis y desapareció, hubo una especie que era el Homo erectus y desapareció, hubo una especie que convivió con el Homo sapiens y desapareció, que fue el Homo neandertal o los neandertales, y por último, somos el Homo sapiens, la única especie del género Homo que hemos sobrevivido. Y esto es posible, ha sido posible gracias a la cooperación, a la intercooperación y al trabajo en red, como vamos a ver más adelante. Lo que os voy a contar, por supuesto, ojalá hubiera sido así, pero no lo es, no es cosecha mía, es cosecha o está basado en lo que nos cuenta Yuval Noah Harari en su libro Sapiens de animales a dioses. Y Harari nos dice en este libro que hace 70.000 años el impacto que teníamos el Homo sapiens en el planeta Tierra es semejante al impacto que hace hoy día una medusa. Fijaos, ¿eh? El impacto que el Homo sapiens tenía en el planeta Tierra hace 70.000 años es el mismo que tiene una medusa a día de hoy. Y sin embargo, el Homo sapiens ahora es capaz de dirigir el futuro del planeta Tierra y podemos decir que casi todo lo que pasa en el planeta Tierra es consecuencia o causa del Homo sapiens. Podríamos decir, claro, es que somos más inteligentes, que somos más listos, que somos más guapos. Pues no es por nada, no es por nada de eso. Es gracias a la cooperación. Mira, porque si cogiéramos a un chimpancé y a un ser humano y miráramos biológicamente cuáles son las diferencias y las semejanzas, podemos decir que el chimpancé y un ser humano, un Homo sapiens, compartimos el 98,7 de nuestros genes, ¿de acuerdo? O sea, es decir, la diferencia es mínima. La diferencia es mínima. Entonces, ¿qué es lo que nos hace tan diferentes? Si no somos capaces de encontrarlo, si no somos capaces de encontrarlo en lo biológico, tenemos que encontrarlo en lo social. Y eso es lo que realmente nos hace diferentes. La pregunta es, si cogemos un chimpancé y a un ser humano del montón, como puede ser el de la ilustración, y le dijéramos y preguntáramos qué posibilidades de supervivencia tiene el chimpancé y ese ser humano en una isla desierta, las posibilidades de supervivencia de 1 a 1 gana el chimpancé. Entonces, claro, o sea que biológicamente, a la hora de sobrevivir un chimpancé o un ser humano en una isla desierta, el chimpancé tiene más posibilidades de supervivencia. O sea que 1 a 1 no somos, no somos mucho mejores que otras especies o otros géneros que habitan el planeta. Bueno, pues vamos a hacer la prueba con un grupo pequeñito de chimpancés o de seres humanos, de Homo sapiens. Pues las posibilidades de supervivencia en un grupo de aproximadamente 10, 12 chimpancés y 10, 12 seres humanos, atención, aquí también hay más posibilidades de supervivencia, dice Harari en su libro, y lo documenta, del chimpancé frente al ser humano. Entonces, tampoco somos tan inteligentes como para ser o como para impactar de tal manera que somos los que mandamos, ¿no? En el planeta Tierra. Claro, la diferencia está cuando multiplicamos por 100, por así decirlo, cuando la población de chimpancés y de seres humanos es muy grande. Es de al menos, o
o de por lo menos más de 10, 12, 15, 20 individuos. Las posibilidades de supervivencia en una isla desierta de cien chimpancés o de 100 seres humanos, aquí sí somos los seres humanos, los Homo sapiens, los que tenemos más posibilidades de supervivencia. Y la respuesta no está en lo biológico, porque ya hemos dicho que en lo biológico somos prácticamente iguales. La diferencia está en lo social. Y esa diferencia social que somos capaces de llevar a cabo los seres humanos, los Homo sapiens, frente a cualquier otra especie, otro género del planeta Tierra, es la cooperación. Y ustedes, como es normal, diréis, ah, pero yo sé, yo he visto a animales cooperar, los chimpancés cooperan. Claro, pero es que los seres humanos somos los únicos que estamos o que somos capaces de cooperar en dos niveles. Y esos dos niveles son los dos niveles en donde se desarrolla el trabajo en red. Esos dos niveles es que somos capaces de cooperar, de intercooperar de manera masiva. Somos capaces de cooperar en masa. Y también somos capaces de cooperar de manera flexible. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando cooperamos en masa podemos ser muy semejantes, podemos ser muy semejantes a otras especies. Por ejemplo, si hablamos de colmenas de abejas, de estos insectos, se conoce, está documentado que hay colmenas de abejas de al menos 80.000 individuos. O sea, eso es masa. ¿De acuerdo? Son capaces los insectos, en este caso, las abejas o las hormigas que se han encontrado hasta hormigueros de más de 1 millón de individuos, son capaces de cooperar en masa y se organizan socialmente para cooperar de tal manera que sobreviven, se reproducen, crecen. ¿De acuerdo? Es decir, en esto también somos semejantes, porque somos capaces de contribuir, perdón, de cooperar en masa. Pero ni las hormigas, ni las abejas, ni cualquier ser vivo del planeta es capaz de cooperar de manera flexible y en masa. Esa cooperación a dos niveles es la que nos hace diferentes y son las bases que tenemos que tener a la hora de trabajar en red. Mira, cuando hablamos de una cooperación flexible, quiere decir que esos grupos, como hemos hablado antes, esos grupos de hasta 10, 12 individuos de chimpancés, son capaces de cooperar los unos con los otros, porque esa cooperación es posible al conocimiento íntimo de los demás. Y los seres, perdón, los chimpancés, por ejemplo, los delfines o incluso los lobos, fijaos, siempre son mamíferos, son capaces de cooperar, pero en grupos reducidos, de hasta 10, 12. La manada más grande organizada de lobos que se ha conocido, que creo que es bueno, pues el grupo más grande de mamíferos que ha cooperado, creo que va en torno a 18, 20, 22 individuos, ¿de acuerdo? Y son capaces de cooperar entre ellos para sobrevivir, pues, en el ecosistema donde vivan. Es decir, esa flexibilidad la tienen algunos seres vivos del planeta, no solo tenemos, por supuesto, los seres humanos, el Homo sapiens, pero solo en grupos pequeños. Si lo multiplicamos por mucho, es decir, creo recordar que eran 22, 18, 20, 22 los lobos de una manada que han compartido o que han sido capaces de cooperar entre ellos y conformar una manada, ese es el límite, que tienen. Los seres humanos sí somos capaces de cooperar en masa y de manera flexible porque hemos sido capaces de evolucionar y lograrlo hacer en base a la revolución cognitiva, que es la que os voy a contar ahora. Y fijaos, los grandes cambios que ha habido en la humanidad, eso que nos han hecho ser los dioses del mundo, es decir, los que designemos hacia dónde vamos y que tengamos mucho más impacto que una medusa, que era lo que teníamos hace 70.000 años,
para bien y para mal, se han realizado gracias a cooperar de manera flexible y en masa. Y como os digo, estas son las bases de ese trabajo en red. Y también he dicho para bien y para mal, porque el trabajo en red, la intercooperación, la cooperación, no solo persigue el bien. Cualquier guerra, cualquier genocidio, como el que está habiendo en Gaza ahora, se hace gracias a la cooperación y la intercooperación para hacer el mal. Es decir, no somos estupendos y maravillosos porque cooperemos, también podemos cooperar y trabajar en red para hacer el mal. ¿De acuerdo? Los grandes cambios de la humanidad, eso que nos han hecho ser los dioses del mundo, son gracias a que hemos sido capaces de cooperar de manera flexible y en masa. ¿Y en qué consiste esa flexibilidad? Pues mirad, el ejemplo más claro lo podemos tener en la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, diréis, por fin Álvaro ha dicho una fecha fija. Es que yo nací el 14 de julio y esa pregunta siempre la aceptaba en los exámenes. El 14 de julio de 1789 hubo una revolución en Francia que hizo que se pasara de una monarquía a una república en 24 horas. Cambiaron las normas sociales en 24 horas y las personas empezaron a cooperar cambiando las normas, es decir, de manera flexible para conseguir un objetivo distinto que el que tenían el día anterior. Es decir, somos capaces de cambiar las normas a la hora de cooperar y somos los únicos que somos capaces de hacerlo. Un hormiguero es capaz de administrarse con 1 millón de individuos, pero no es capaz de cambiar las normas. Nunca va a haber, bueno, no voy a decir nunca, pero no se conoce que haya habido nunca una revolución en un hormiguero ni en una colmena de abejas, ¿de acuerdo? Y por supuesto en masa. Mirad, ahora aquí tenemos personas que están en Murcia, personas que están en Fuenteridos, en Huelva, personas que están en Osuna, personas que están en Sevilla, personas que están en República Dominicana. Estamos, personas que estamos trabajando cooperando de manera flexible, en masa, y además lo estamos haciendo incluso sin conocernos. Y eso también forma parte del trabajo en red, porque muchas veces las redes de trabajo la conforman nodos, la conforman individuos, la conforman organizaciones que ni siquiera entre ellas se conocen. Hoy estamos aquí hablando de intercooperación, estamos hablando de trabajo en red, estamos hablando de economía social, estamos trabajando para conseguir un objetivo, que es un cambio social a través de la economía, estamos intercooperando y lo estamos haciendo, ya os digo, incluso sin conocernos. Y habrá personas en otros países, habrá personas en la Organización Internacional del Trabajo luchando y trabajando por el mismo objetivo que estamos haciéndolo nosotros. Eso en cierta forma es intercooperar y eso en cierta forma es trabajar en red. Esa es la gran diferencia que tenemos como individuos que habitamos el planeta. La diferencia de hace 70.000 años ahora, de ese impacto que teníamos hace 70.000 años como Medusa y la que tenemos ahora como, entrecomillado por supuesto, dioses, ¿no? de este planeta, que somos capaces de manejar los designios de a dónde va y qué hacemos o no en el planeta, se debe gracias a la revolución cognitiva. La revolución cognitiva que se dio hace 70.000 años nos habla que somos capaces los seres humanos de generar un lenguaje infinito, de el chismorreo, que puede parecer que tiene una connotación negativa, pero ni mucho menos, y de crear ficción. Crear ficción es la clave del trabajo en red y es la clave de la intercooperación. Mirad, cuando hablamos de un lenguaje infinito, estamos hablando de la capacidad de transmitir información del mundo que nos rodea. La consecuencia, planificar y ejecutar acciones complejas. En el trabajo en red vamos a tener continuamente que estar generando y transmitiendo información de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede en nuestras comunidades y de lo que sucede en la red de la que formamos parte.
Cuando somos capaces de transmitir esa información, seremos capaces de planificar y ejecutar acciones complejas. ¿Por qué? Porque las redes también son interdependientes y esas acciones complejas, movidas por esa interdependencia de los distintos nodos que formamos las redes de trabajo, se nos hace imprescindible poder transmitirnos y comunicarnos información. El siguiente avance que hubo con la revolución cognitiva, el del chismorreo, es decir, la capacidad que tenemos las personas y las organizaciones de tener información pormenorizada de las relaciones sociales. Otra cuestión imprescindible a la hora del trabajar en red. ¿Por qué? Porque si yo conozco o me fío de la gente que conoce, de la gente a la que conozco, vamos a ser capaces de generar grupos mayores y más cohesionados. Aquí se genera la confianza. Cuando yo soy capaz de tener información pormenorizada de las organizaciones y o personas que conforman mi red, voy a ser capaz de confiar más en ellas. ¿De acuerdo? Por eso se hace imprescindible también generar esta capacidad. Y por último, lo más importante, el pegamento que hay en cualquier intercooperación o en cualquier trabajo en red. La capacidad de crear cosas que no existen en la naturaleza. Por ejemplo, el Estado de Portugal o el Estado de España. El Estado de España, el Estado portugués, es una ficción, no existen en la naturaleza. Eso lo hemos creado, es un objetivo, es algo que hemos creado los seres humanos. El pegamento de cualquier red es eso que somos capaces de generar, ese objetivo amplio y común que somos capaces de compartir entre todas las organizaciones y o personas que conformamos una red y que en la naturaleza no existe. Existe cuando lo acordamos las personas y organizaciones. Cuando somos capaces de crear esa ficción, de crear ese objetivo, de crear esa meta para los que van a ser capaces de cooperar, es cuando estamos realmente generando algo nuevo. Es cuando vamos a poder cooperar entre un gran número de seres extraños, que no nos conocemos entre nosotros. Cualquier cooperación a gran escala, cualquier trabajo en red, cualquier cosa que acometemos entre un colectivo de personas, se genera en base a cosas que no existen en la naturaleza, que existen en nuestras mentes. Es decir, los objetivos en los que creemos. Cualquier sociedad, cualquier organización, como puede ser la ACI, más cooperativa o la Escuela de Economía Social o cualquiera de las cooperativas que estamos nosotros, este proyecto de innovación social o cualquier religión o código jurídico o cualquier legislación es algo que está generado en nuestras mentes. Hace no sé cuántos años veíamos bien como sociedad tener personas esclavizadas y a nadie se le ocurría pensar que no estaba bien. Bueno, se le ocurría por suerte a algunas personas y por eso ya no tenemos a personas esclavizadas. Pero ha ido evolucionando. Cualquier cosa, el inicio de cualquier trabajo en red o de cualquier trabajo de intercooperación parte del compartir algo, que puede ser unas creencias, que puede ser un objetivo de mejora social, que puede ser una mejora de una comunidad o una mejora de las propias personas y organizaciones que conformamos la red, pero que en la naturaleza no existe. Lo vamos a crear nosotras como organizaciones, como personas. Mirad, una cosa que es importante que quedemos o que nos quede clara. Esa realidad colectiva que vamos a generar, que va a ser el pegamento, que va a ser el nexo de unión, que va a ser para lo que trabajemos y creamos una red de organizaciones de economía social para potenciar la economía social, esa realidad colectiva no es que sea mentira, es que la hemos creado nosotros. Esto es bien importante distinguirlo. Cuando trabajamos en red, lo hacemos para conseguir un objetivo. Cuando intercooperamos, lo hacemos para conseguir un objetivo. Y esa realidad colectiva
esa realidad que creamos las personas y organizaciones que nos agrupamos para trabajar en red o intercooperar, no es que sea mentira, es que la hemos creado nosotros. ¿De acuerdo? Esa realidad colectiva es abstracta, es intangible. La economía social, el modelo económico, yo no lo puedo tocar. No existe en la naturaleza. Existe mientras creemos en ella colectivamente. Igual que existió la esclavitud. Cuando la sociedad creía la esclavitud existió. Cuando dejamos de creer como sociedad en la esclavitud, dejó de existir la esclavitud. Fijaos, por eso os digo que esa realidad colectiva, ese objetivo amplio y común que compartamos las organizaciones, es realmente el pegamento del trabajo en red y el pegamento de la intercooperación. Y tiene consecuencias muy reales y muy tangibles. Porque si nosotros hacemos una red de organizaciones por la economía social, mm, eso que construyamos colectivamente va a tener consecuencias reales para la sociedad y que además podremos medir, podremos disfrutar de los resultados que dé. Un ejemplo de la casa, la Escuela Andaluza de Economía Social, la Escuela de Economía Social, antes del 2022, o del 2020, perdón, sí, del 2020, del 2002, perdón, cuando se fundó, era mentira, no existía. No existía. La Escuela de Economía Social es una realidad colectiva que ha generado una serie de personas y de organizaciones que es abstracta e intangible. No podemos tocar la economía, podemos tocar la sede de la escuela, pero no podemos tocar la Escuela de Economía Social. Existe mientras creemos en ella colectivamente. Si mañana decidiéramos que la Escuela de Economía Social ya no tiene sentido, dejaría de existir, ¿de acuerdo? Pero que mientras que existe, tiene consecuencias reales y tangibles. Ese es el pegamento de las personas que trabajamos en la escuela, de las organizaciones que apuestan por la escuela, y por eso os digo que esa realidad colectiva es el pegamento, es el fin último de cualquier intercooperación o de cualquier trabajo en red. Cooperar, trabajar en red, requiere crear una realidad colectiva y necesita de un propósito. Cuando generamos ese propósito y generamos esa realidad colectiva, somos capaces de ponernos de acuerdo, incluso sin conocernos, de manera flexible y en masa para lograrlo. Para que la intercooperación, en definitiva, para que el trabajo en red florezca, no basta con acciones puntuales. Vuelvo con lo que dije al principio. Es necesario cultivar una verdadera cultura de intercooperación dentro de cada organización. Esto implica que la visión de trabajar en red debe ser compartida de manera transversal. No puede ser una genial idea de una persona, no puede ser una genial idea de alguien temporalmente. Cuando decidamos intercooperar, cuando decidamos generar o formar parte de una red de trabajo, tiene que ser algo que lo crea la organización, que lo crean las personas de las organizaciones. Y eso, cuando yo digo que creo en ello y que quiero que sea una realidad, tiene que reflejarse en los planes estratégicos, se le tiene que asignar tiempo y dinero. Podemos decir que somos unos enamorados del trabajo en red, pero después no dejar que ninguna de las personas de la organización le dediquen trabajo a la red. O no podemos decir que somos unos enamorados de la economía social y no invertir en la formación de nuestros profesionales en formación en economía social. Tenemos que permitir y explorar el desarrollo de alianzas. Se debe fomentar desde la formación en habilidades de colaboración, de negociación y gestión de proyectos en red. Creer en el trabajo en red, creer en la intercooperación, no es decirlo, es hacerlo. Y hacerlo lo demostramos cuando dedicamos recursos para ello. Convertir la intercooperación, el trabajo en red, en parte del ADN de la organización es la mejor garantía de que esta no será una moda pasajera,
sino un pilar estratégico permanente para el crecimiento y el impacto. Es decir, si realmente creemos que la mejor manera que tenemos en nuestras organizaciones es la de trabajar en red para generar algo mayor que lo que nuestra organización puede generar, para eso hay que dedicarle tiempo y recursos. No por decirlo lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir porque lo permitamos hacer, porque le dediquemos tiempo y recursos. Y por último, no os voy a dar la palabra ahora porque me quedan 5 minutitos y ya cierro la intervención y os pregunto si tenéis dudas o comentamos lo que queráis. Estamos hablando de trabajo en red o de redes de trabajo en el ámbito de la economía social. Y claro, si hemos dicho al principio que la gran distinción que tenemos en la economía social son los valores, necesitamos honrar esos valores en cualquier red a la que pertenezcamos. ¿De acuerdo? Y mirad, valores que tenemos que honrar, bueno, los tenemos que honrar todos, pero valores que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de intercooperar y de trabajar en red eh, dentro de la economía social. El interés colectivo de los integrantes es imprescindible. No estoy trabajando para mí, estoy trabajando por un interés colectivo del que yo también me voy a beneficiar. Perseguimos juntas, todas las organizaciones y o personas, un objetivo amplio y común. ¿Esto qué quiere decir? No estamos buscando a gente que sea exactamente igual que nosotros. No estamos buscando a gente que haga lo mismo que hacemos nosotros. Estamos buscando personas y o organizaciones que busquen, que persigan algo que está dentro de lo que nosotros perseguimos, ¿de acuerdo? Y tenemos que pensar que eso que consigamos no va a ser bueno solo para mí, sino que va a ser bueno para todas las personas y organizaciones que estamos en la red, ¿de acuerdo? Tiene que haber una gobernanza participativa y democrática. La red no es alguien la dirige, alguien la manda y es quien decide. Tiene que haber siempre una gobernanza participativa y democrática. Y vuelvo a repetir, la democracia no es que votemos. De hecho, yo en las redes de trabajo en las que participo, creo que generalmente no ha habido ni votaciones, ha habido acuerdos, pero acuerdos dentro de la transparencia. Aquí cuando hablamos de democracia estamos hablando que las redes tienen que ser transparentes y tienen que gobernarse y fomentarse desde la participación. Necesitamos que todas las personas y o organizaciones participen de las decisiones que se toman en la red. Y tienen que ser, vuelvo a repetir, decisiones transparentes, porque a nadie le puede quedar la duda de que estamos trabajando con un interés o por un interés colectivo de todos y cada uno de los integrantes de la red. Los valores se honran haciendo cosas. Las organizaciones y las personas no somos lo que decimos que hacemos, somos lo que realmente hacemos. Eso es lo que nos va a diferenciar de otros tipos de organizaciones. En cualquier red tiene que haber equidad y la equidad eh, no está reñida con la igualdad. La igualdad es de oportunidades. Pero ojo, la equidad tiene que ver con los resultados, tiene que ver con el recibir en función de lo que doy y, por supuesto, en aportar en función de lo que puedo. ¿De acuerdo? Las redes son equitativas e igualitarias en la medida de lo posible en la generación de opciones y de oportunidades. Pero aquí estamos hablando de equidad, de aporto lo que puedo aportar y recibo lo que realmente o en función a lo que realmente he aportado. Y a veces, dentro de esa libertad de participación, a veces podremos y querremos dar más y entonces podremos y recibiremos más y otras veces, por las razones que sean, o no podemos o no queremos aportar más y en función de eso también recibiremos. ¿De acuerdo? La independencia, por supuesto, las redes de trabajo, al igual que las organizaciones, somos independientes de los poderes
políticos y de las administraciones públicas. Ojo, como veremos la semana que viene, somos interdependientes. Una red es interdependiente. Lo que me pasa a mí afecta en mayor o menor medida a otras organizaciones, ¿de acuerdo? Pero somos independientes y también somos independientes de las otras organizaciones. Y esto siempre tiene que ser a través de una cooperación voluntaria. Estar o no estar en una red de trabajo, formar parte de una red de intercooperación, no puede ser obligado para nadie. Tiene que ser voluntaria y aceptado de buen grado por todas y cada una de las personas y o organizaciones que forman parte de la red. Si no, de otra forma, no funcionará. Con estos 6 puntos que he desarrollado, eh, somos capaces de honrar una forma de trabajar en red basada en esos valores que hemos visto al principio de la economía social, y cualquier cosa que hagamos tiene que ser siempre en función de estos valores, porque la red de economía social será una red de economía social no porque lo digamos, sino porque actuemos en base a estos valores. Y por mi parte, era lo que os quería contar. Si os parece, dejo de compartir y así no os veo enfrente y no tengo que girar la cabeza para veros, y podemos conversar. Hasta las 7 tenemos espacio, o puedo responder las preguntas que queráis si las sé responder, y si no, pues lo que ustedes digan. Dejo de compartir y